Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a estar realizando hoy un ejercicio de la práctica 7. Este es un ejercicio bastante clásico en el que se combinan conceptos de conservación de la energía mecánica, así como conceptos de dinámica circular. Puede que los conceptos de dinámica circular se apliquen en menor medida, pero de todas formas es interesante ver cómo las aproximaciones que vamos a tener que hacer en este caso se pueden aplicar en este y en otros tantos ejercicios que son muy similares, en el que se debe pedir una condición mínima para que ocurra una situación particular que nos permita deducir información. Bien, entonces fíjense que nos dan un bloque de masa m, ¿sí? Que parte de una altura h respecto del suelo. Fíjense que esa altura h en principio no es conocida, ¿sí? Porque el ejercicio nos va a pedir esa altura para que se dé una cierta condición. Nos dice además que sobre esa vía por la que va a estar deslizando no hay roce. Después nos dice que la vía tiene forma de rizo circular con un radio dado y nos preguntan cuál es el menor valor posible de la altura h para que el loca pueda recorrer el rizo sin salirse de la vía. Es decir, que pueda girar, o sea, digamos, pasar, entrar en el rizo y dar una vuelta completa sin caerse de la misma vía, ¿sí? Entonces los únicos datos que tenemos son la masa del bloque y el radio del rizo, y el dato que por ahí no es un dato, digamos, como tal, pero es interesante de saberlo, es que no hay roce en la vía. ¿Está bien? Fíjense que justamente esa condición es la que nosotros nos va a permitir saber que, debido a que no hay roce en este ejercicio, el trabajo de la fuerza de roce va a ser cero, ¿sí? Además, como la normal es perpendicular al desplazamiento en todo momento, ¿sí? O sea, en todo el camino que hace el bloque desde que baja desde este punto hasta que sale del rizo, ¿sí? en toda esa trayectoria, ¿sí? La normal será perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Y recordemos que las fuerzas que son normales al desplazamiento no producen trabajo, ¿sí? En este caso la norma estamos mencionando que es perpendicular al desplazamiento. Recuérdense que el trabajo se calculaba con una integral en el que el integrando era la fuerza producto escalar diferencial de R, donde el diferencial de R era el diferencial de desplazamiento. Entonces, en este caso, debido a que la normal es perpendicular a ese diferencial de desplazamiento en todo momento, ¿sí? Por eso es que su trabajo va a ser cero en toda la vía, e inclusive en las zonas externas de esta vía también. Bien, todo eso nos permite concluir que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser cero, y por el teorema de conservación de la energía mecánica vamos a poder utilizar el hecho de que la energía mecánica es constante. Ahora bien, fíjense que yo en el dibujito les marcamos dos puntos, ¿sí? Y les pusimos una letra, el punto A y el punto B. En estos puntos nosotros lo que vamos a tratar de hacer es, dado que la energía mecánica es constante en cualquier punto que yo elija, elegí particularmente dos puntos. El punto A, que es en el momento en el que el bloque empieza a bajar por este tramo curvo, y el punto B, que es el punto más alto del rizo, ¿sí? ¿Por qué elegimos ese punto? Bueno, o sea, porque podríamos haber elegido al punto B en cualquier otro lugar, quizás. ¿Por qué en la parte más alta del rizo? ¿Por qué no, por ejemplo, del lado derecho del rizo, o a una altura intermedia? ¿O por qué no elegirlo directamente en algún otro punto, por ejemplo, o por algún otro punto que, por ejemplo, esté por acá, o algún otro que esté por acá? Bueno, lo que va a pasar es que en el punto B nosotros vamos a encontrar que en ese mismo punto es donde vamos a pedir una condición mínima para una cierta cantidad, para que se pueda producir esta vuelta, esta vuelta completa al rizo, ¿sí? Y por lo tanto poder encontrar esa altura h. Entonces, debido a que la energía mecánica es constante en todo el trayecto, o sea, tanto como en la bajada, como por el rizo, y como, bueno, la parte en la que sale el rizo, entonces la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica de B. Eso lo que nos va a permitir hacer es calcular la velocidad que va a tener el bloque cuando llegue a B, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que en A la energía mecánica, ¿sí?, es toda energía potencial. Eso se debe a que nosotros
En nuestro esquema, fíjense que al ras del suelo pusimos nuestro cero de energía potencial. ¿Está bien? Y además, fíjense que el bloque cuando parte de A, ¿sí? Del punto A, parte desde el reposo, ¿sí? Y en ese momento la velocidad inicial será 0 y en el punto A es toda energía potencial. Energía cinética 0 porque parte del reposo y energía potencial elástica no, porque no hay ningún resorte, por lo menos interviniendo hasta el momento. ¿Está bien? Entonces, la energía mecánica en A es toda energía potencial. Mientras que la energía mecánica en B es un poquito de energía potencial y otro poquito de energía cinética. Y esta parte es importante tenerla en cuenta. El bloque tiene que dar la vuelta completa al rizo, no tiene que solamente llegar al punto B y listo. Para que esto ocurra, fíjense que el bloque cuando llegue al punto B debe hacerlo con una cierta velocidad que no sea 0, porque si la velocidad en ese punto llega a ser 0, ¿sí? El bloque va a caer y obviamente no va a poder dar la vuelta completa. Entonces no va a ser la condición de nuestro ejercicio que el bloque solamente llegue a B, sino que además de llegar a B pueda continuar su camino por el rizo. Y para eso, fíjense que la velocidad en B va a tener que ser distinta de 0. ¿Está bien? Por eso es que en B estamos teniendo energía potencial gravitatoria y energía cinética. Fíjense que la energía potencial, lo que sería la altura, es la altura digamos, donde estaríamos parados en el punto B respecto de nuestro cero de energía potencial. Que ese cero, ¿se acuerdan que lo pusimos al ras del suelo? ¿Sí? Vamos a volver a marcarlo para tenerlo acá. Se nos quedaría por acá nuestro cero de energía potencial. ¿Sí? Entonces, fíjense que si nosotros decimos, bueno, el radio del rizo, digamos, es un dato conocido. Entonces, la altura desde nuestro cero de energía potencial hasta el punto B, fíjense que es 2 veces el radio. ¿Está bien? Porque es un radio para llegar a la mitad del rizo y otro radio más para llegar al punto B. Bueno, entonces, como las energías mecánicas son iguales, fíjense que vamos a poder igualar esto de acá a todo esto que tenemos acá. ¿Sí? Que es lo que escribimos en esta ecuación. Entonces, fíjense que podemos simplificar las masas, ¿está bien? Y despejar la velocidad en B. Para eso vamos a agarrar a G por 2 por R, lo vamos a pasar restando, ¿sí? O 2R por G, fíjense que acá lo escribí un poquito más ordenado. Entonces 2RG lo pasamos para este lado restando. Y luego el 2 que está acá abajito dividiendo lo pasamos multiplicando hacia el lado izquierdo. Y bueno, fíjense que también lo que podemos hacer es pasar la potencia cuadrada como raíz. Pero eso no lo vamos a hacer por el momento. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahora van a ver que cuando planteemos la segunda parte de este problema vamos a requerir de la velocidad en el punto B al cuadrado. Si quieren despejarla, obviamente, no es ningún inconveniente. Simplemente van a ver que después van a tener que volver a elevar al cuadrado ese valor que hayan despejado. ¿Sí? Por eso es que ya con haber despejado la velocidad en B al cuadrado ya es suficiente. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer un análisis dinámico de este ejercicio. Pero ese análisis dinámico lo vamos a hacer particularmente cuando el bloque está en el punto B. ¿Sí? Es decir, cuando el bloque está en la parte superior del rizo. Entonces, si ustedes se fijan bien, en ese momento, si hacemos un diagrama cuerpo libre para poder realizar nuestro análisis dinámico y posteriormente, o sea, en ese análisis necesitamos aplicar la segunda ley de Newton, fíjense que el diagrama de cuerpo libre, cuando el bloque está en B, ¿sí? Tenemos la normal hacia abajo y el peso también hacia abajo. O sea, las dos fuerzas que estarían actuando sobre el bloque hacen que el bloque esté acelerado hacia abajo. Pero hay que hacerse una pregunta más importante en este momento. ¿Qué es? ¿Hacia dónde están apuntando esas dos fuerzas? Están apuntando hacia el centro del rizo, que es alrededor del cual se realiza el movimiento circular de este bloque. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tomamos positivo en dirección y sentido sea la normal y el peso que apuntan en la misma dirección y sentido, fíjense que lo que nos vamos a tener acá es que tanto la normal como el peso van a ser la suma de estas dos fuerzas, la suma vectorial de estas dos fuerzas van a ser las encargadas de la generación de la aceleración centrípeta, que es la que mantiene el movimiento circular.
Ahora bien, si aplicamos la segunda ley de Newton, fíjense que nos queda sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, donde la aceleración que vamos a estar trabajando, aceleración vector, es la aceleración centrípeta. ¿Está bien? Entonces, cuando pasamos a las fuerzas, tenemos la normal más el peso igual a masa por aceleración centrípeta. Si trabajamos en términos de los valores absolutos, nos va a quedar que la normal más la m por g, que es el peso, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora bien, como recordarán, la aceleración centrípeta se puede expresar como la velocidad al cuadrado sobre el radio o como la velocidad angular al cuadrado por el radio. En este caso estamos optando por la primera opción, escribirlo como la velocidad, la velocidad tangencial en ese punto al cuadrado sobre r. Entonces, por eso es que nosotros elegimos convenientemente trabajar en el punto B, porque nosotros ya tenemos esa velocidad, la acabamos de deducir antes a través de un análisis energético. Entonces, si reemplazamos la aceleración centrípeta por velocidad en b al cuadrado sobre el radio, vamos a llegar a esta ecuación. Pero claro, ¿qué tiene que ver todo esto con la condición de que el bloque pueda dar la vuelta completa? Bueno, fíjense que el peso, m por g, es una fuerza que es constante en nuestro análisis. Es decir, en nuestro análisis, en todo el trayecto del rizo en el que el bloque está realizando, ¿sí?, el peso siempre vale m por g. En cambio, la normal va a variar su valor en todo este trayecto circular. ¿Está bien? Pero claro, si yo quiero que el bloque pase con lo justo, o sea, dé la vuelta completa al rizo con lo justo, es decir, con la condición mínima de que esto ocurra, ¿sí? Fíjense que para que eso ocurra, alguna de estas dos fuerzas tiene que tomar su valor mínimo. Claro, la pregunta es, ¿por qué en el punto B? Bueno, justamente en el punto B tenemos que pedir esta condición mínima, pues es el punto en el que tanto las dos fuerzas que están actuando sobre la partícula es en el momento en el que más, pongámoslo un poquito en criollo, es en el momento en el que la partícula está más obligada a caerse. Eso pongámoslo con muchas comillas, ¿sí? Es decir, en este momento, en el punto B, es donde la normal y el peso apuntan hacia abajo. Está bien, es hacia el centro del círculo, pero piénselo que es como el momento en el que el momento más crítico para la partícula, ¿sí? El momento más crucial para ver si la partícula cruza o no. Y en ese punto es muy factible, ¿sí?, que por ahí no logre dar esa vuelta o no logre ni siquiera llegar a B. Es cierto, el bloque podría haberse caído antes que llegar al punto B. Está bien, pero es en el punto B en donde es más crítica la situación en términos de que el bloque pueda caer. Entonces, si nosotros queremos que el bloque pueda dar esta vuelta completa, pero lo haga de forma más en el límite posible, vamos a tener que pedirle a la normal que tome su menor valor. Recuerden que la normal es la fuerza que se da por la interacción entre la vía, en este caso, y el bloque. Entonces, claro, uno dice, ¿cuál será el menor valor de esa normal? 0. Y uno dice, pero si la normal es 0, entonces el bloque se va a caer. No, tengan cuidado con eso. Si la normal vale 0, lo que está diciendo eso es que por un pequeño instante el bloque se despegó de la vía, ¿sí? Pero luego, segundito después, se vuelve a incorporar a esa vía si la velocidad no es 0. O sea, el bloque, en el momento que pasa por B, si nosotros le decimos a la normal que valga 0, lo que va a ocurrir es que cuando esté pasando por B, el bloque, por un muy pequeño instante, quede como en el aire. Pero debido a que viene con una velocidad no nula, va a avanzar y va a colocarse nuevamente sobre la vía. ¿Está bien? Esta aplicación obviamente está bastante simplificada y es bastante, a veces puede ser inclusive un poquito complejo de entender, ¿sí? Pero imagínense que el bloque llega a la parte, si se imaginan, el bloque cuando va subiendo por la vía va como bajando su velocidad, ¿sí? Entonces, si llega al punto B con una velocidad no nula, ¿sí?, pero justo en ese momento la normal es 0, el bloque como que por ahí, si lo vemos con mucho detenimiento, vamos a ver que el bloque por un segundito se despegó, pero como venía con una velocidad no nula, después se vuelve a acomodar sobre el rizo, ¿sí?, y bajar, ¿no? Y ahí aumenta la velocidad a medida que va bajando.
Pero bueno, en este caso vamos a trabajar con esa condición, ¿sí? Para tener el valor menor de h, para que el bloque pueda dar una vuelta completa, la normal debe tomar su menor valor posible. En este caso, la normal en módulo es mayor o igual a 0. Por lo tanto, su menor valor va a ser exactamente 0. ¿Sí? Entonces recuerden, que la normal sea 0 no quiere decir que el bloque se vaya a caer. ¿Sí? Significa que por un instante se va a despegar de la vía, pero debido al estar moviéndose con una velocidad no nula va a volver a acomodarse. Entonces, teniendo en cuenta eso, fíjense que venimos acá y, claro, uno dice, bueno, la normal ya no la ponemos más. O sea, adiós normal. Solo nos queda m por g igual a, a la masa por la velocidad de m al cuadrado sobre r. Y podemos simplificar las masas y nos queda g es igual a la velocidad de m al cuadrado sobre r. Bueno, ¿y qué hicimos acá? Reemplacé la velocidad en v al cuadrado a la velocidad en v al cuadrado por lo que habíamos deducido del análisis energético. Fíjense que a esto lo llamamos asterisco. Y acá es justamente cuando lo utilizamos. Entonces, en vez de poner la velocidad en v al cuadrado, ponemos 2g por h, 2 por g por h menos 2rg. Ahí lo que hicimos después fue el r que está en el denominador lo pasamos multiplicando para la izquierda. Y bueno, después lo que nos estaría quedando a nosotros en este caso sería, acá vamos a hacer una pequeña corrección. Acá tendríamos que r pasa multiplicando y acá nos quedaría 2g por h. Y acá nos estaría quedando un menos 4r por g. ¿Sí? Fíjense que habría que hacer la distributiva con el 2 acá. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, fíjense que después lo que hacemos es menos 4r por g, lo pasamos sumando para el lado izquierdo. ¿Está bien? Y lo que nos va a quedar acá sería como 5rg es igual a 2g por h. Entonces fíjense que acá podemos simplificar g y nos quedaría, ¿sí? Que si pasamos ese 2 dividiendo, nos quedaría que 5 medios de r, ¿sí? Es el valor que debería tener el mínimo, o sea, el valor mínimo de h para que el bloque pueda dar la vuelta, ¿sí? Yo acá, déjenme corregir esta partecita acá, que me olvidé de colocar ese 2. Entonces acá vamos a corregirlo, vamos a poner el 4. ¿Está bien? El 4. Y bueno, acá lo que nosotros estaríamos llegando es que esto de acá sería, bueno, vamos a hacer así más fácil. Directamente vamos a poner lo que deducimos hace un cachitín, de poner que ese h mínimo, ¿sí? A partir de las cuentitas que estuvimos haciendo, ese h mínimo tiene que ser 5 medios de r. ¿Sí? Ese va a ser nuestro valor de h mínimo que vamos a utilizar. Entonces, teniendo eso ahora, ¿sí? Terminamos el inciso. O sea, el valor mínimo de la altura para que el bloque pueda dar una vuelta con lo justo, es 5 medios del radio. Entonces, en el inciso B nos pide que con el doble del valor hallado para h, encontrar la energía cinética del bloque y la fuerza ejercida por la vía sobre el bloque cuando éste se encuentra en el punto más alto del rizo, es decir, en el punto B, al punto que nosotros llamamos como el punto B. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si ahora esto es el doble, nuestro h se va a transformar ahora en 5r, porque tenemos 2 veces 5 medios de r, ¿no? 2 por 5 medios, 5. Y bueno, por r, ¿no? Entonces, si hallamos tenemos que hallar la energía cinética en B, fíjense que copiamos la igualdad, digamos, la igualdad de las energías mecánicas, ¿está bien? Entre el punto A y el punto B, ¿sí? Entonces nuestro objetivo ahora es despejar la energía cinética en B. Para eso agarramos a mg por 2r, lo pasamos restando para el lado izquierdo, ¿sí? Y luego lo que hacemos es reemplazar nuestro h, que recuerden que este h va a ser ¿cómo es? Este h que nosotros vamos a querer utilizar ahora va a ser justamente el h que nosotros dedujimos del inciso A, ¿sí? Que este es el que nos daba, vamos a ponerlo acá, este es el que nos daba 5R. ¿Está bien? 5R. Vamos a poner un más separadito. Ahí está, 5R. Entonces, cuando hacemos la cuentita, fíjense que nos quedaría 5RM por G menos 2RM por G. Entonces, nos va a terminar quedando un 3mg por R. ¿Está bien? Esa sería la energía cinética en el punto B si la partícula parte de una altura
del doble de la altura mínima que deducimos en el inciso A. ¿Está bien? Y bueno, después nos pide la normal en B. Para sacar la normal en B, fíjense que copiamos la ecuación provista por la segunda ley de Newton cuando estábamos trabajando previamente, ¿sí? Pero la normal en B ahora no la ponemos como 0, ¿sí? Porque esa era la condición mínima. Esta ya no es, en esta situación ya no estamos en esa condición mínima porque nuestro h es el doble de esa condición mínima. Entonces, ¿qué hacemos? M por G que tenemos acá sumando, lo pasamos para el lado derecho restando, ¿sí? Y luego fíjense que acá tenemos la velocidad en B al cuadrado. Y esa velocidad en B al cuadrado la habíamos encontrado por medio del análisis energético, que era 2G por H, 2 por G por H menos 2RG, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a poder hacer es reemplazar de vuelta nuestro H por el H que habíamos encontrado, que en este caso era de, ¿dónde estás? 5R. ¿Está bien? Entonces venimos acá y vamos a poner, en vez de ese 6 que estaba ahí, que no es el adecuado para este caso, tendríamos 5R. Entonces, fíjense que adentro del paréntesis tenemos 5RG menos 2RG. Eso nos va a terminar dando 3RG. ¿Está bien? Entonces nos queda 3RG por 2M sobre R, menos M por G que ya estaba afuera, ¿sí? Entonces, haciendo las cuentitas, nos estaría quedando, vamos a corregir este numerito de acá, nos estaría quedando, fíjense, este R con este R se me iría, entonces me quedaría 2M por 3 por G, o sea, 6mg, ¿está bien? 6mg, menos un mg, o sea que nos están quedando, ¿sí? 5mg. Bien, y ahí tenemos la normal que había en el punto que tendríamos que encontrar en B. Fíjense que esta normal ya no vale 0 y nos está reflejando el hecho de que en esta situación nosotros ya no estamos trabajando con la condición mínima para que el bloque dé la vuelta y efectivamente el bloque va a pasar en ese punto con una cierta velocidad superior a la que tendría en la condición mínima, ¿sí? Y va a poder atravesar ese rizo, ¿sí? El tema es justamente que veamos esa condición mínima en acción. Así que bueno, con eso terminamos este ejercicio y nos vemos en el siguiente.